No pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿sí? Y pienso que esa frase a mí me ha trabajado en muchos aspectos de mi vida. Y básicamente es, en mí lo trabajo como que a ti nadie te obliga a hacer una sola cosa, ¿sí? Tú tienes oportunidad de hacer las cosas que tú quieras. Abre tu mente y hazlo. Yo decía, pero ¿por qué hablan aquí inglés de esa manera? ¿Por qué utilizan esta palabra para...? O sea, fue un tema muy chistoso. Entonces, entrar a la escuela, ¿sí? Como también encontrar otras personas latinas, empezar a compartir experiencias, hablar con personas que también, digamos, estaban viendo lo mismo que tú, y como encontrar esa comunidad, digamos que con experiencias similares o sentimientos similares a los tuyos, para mí fue una de las grandes ayudas. Hay una cosa muy importante, y es que la cultura canadiense en cierta forma confía mucho en ti, y a veces eso no lo vemos, ¿sí? Siempre estábamos acostumbrados a un tema de que hay que tener una supervisión al lado tuyo, o la persona que está diciéndote para cuándo, deme la fecha, pero escríbame en el tablero cuándo es que lo va a poner, cuándo es compromiso, cuál es su meta, cuál es su presupuesto. Pero aquí digamos que hay una cierta libertad y cierta confianza. Valora siempre lo que está en tu vida, valora sobre todo la vida. Es que la vida ya de hecho es la razón para estar feliz. Si Dios todos los días te regala esa emoción de abrir los ojos, de caminar, de respirar, de escuchar, ¿sí? Entonces eso ya es un motivo para estar feliz. Sí, se me presentó la oportunidad ahora de tener un emprendimiento de productos de cuidado capilar y de productos de la piel. Y yo he sido una persona que soy muy cuidadosa de mi cuerpo, de la salud, de cómo me veo. Entonces me llamó la atención y yo dije, ¿por qué no? Yo amo a mi familia, doy mi vida por mi familia, sí, pero no estoy dispuesto a dejar de fumar, no estoy dispuesto a dejar de tomar, ¿sí me explico? Sí. Entonces, o sea, espérate, o sea, ¿cómo? O sea, te vas a enfermar y le vas a hacer falta a tu familia. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, Felipe, pues aquí con mucho entusiasmo porque pues vamos a tener como invitada a una persona que viene de tu tierra. Sí, Fernando, y eso me tiene muy motivado, escuchar historias de una compatriota, una mujer berraca, por cierto, muy inquieta, porque digamos que lleva un corto plazo, pues a comparación de otras personas con las que hemos tenido aquí en nuestros episodios en Vientos de Éxito, y ha podido romper esos steps que al principio pues enfrentamos y que algún momento dudamos si podemos superarlos o no. Ella es Ana Escobar, pues que sea ella misma que se presente. Ay, hola, muchísimas gracias, Fernando y Felipe. Sí, mi nombre es Ana Escobar y les agradezco inmensamente la oportunidad de estar acá. De verdad que es grandioso cuando tienes esa oportunidad de contar tu experiencia, y porque seguramente muchas personas pueden conectar con lo que fui, con lo que soy, con lo que siento, y por qué no aportar un granito de arena para aquellas personas que están necesitando una motivación, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Claro, Ana, fíjate que es bien interesante lo que dices, y me da muchísimo gusto tener a personas de diferentes nacionalidades, en este caso de Colombia, de Cali. Sí, de Caleña. Ok, Caleña, el lugar de la salsa, ¿no? Sí, eso lo llevamos en la sangre. La capital de la salsa. No, la capital de la salsa. Bien llamada la capital de la salsa, sí. Ok, entrando un poquito en esta plática, Ana, para poder compartir con todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, vamos a arrancar de cuando dijiste, tomo mis maletas y me voy a Canadá. Cuéntame, o sea, ¿cómo sucedió esa parte? O sea, ¿cuáles eran tus expectativas? Decías, bueno, yo me voy a Canadá y allá la voy a reventar, ¿no? Sí, sabes que literalmente sí es así, ¿sí? Uno escucha, es que eché mi vida en una maleta y salí. Pienso que fue un tema bastante, para mí no fue difícil, porque fue una decisión que la vi más allá en el futuro, ¿sí? O sea, pensé que digamos que iba a generar en mí algún tipo de frustración en ese momento, pero cuando ya definitivamente tomé la decisión, ya estando acá, como que dije, bueno, aquí estamos. Sin embargo, yo le llamo a eso, mi tema de migración, como a un trance migratorio, ¿sí? Porque para mí se dio como en un tema de periodos o etapas. Cuando ya llegué aquí a Canadá, creo que ese fue el primer año, ¿sí? Eso básicamente se dividió en dos etapas. La primera, y digo trance porque para mí la primera fue un tema como de desorientación, ¿no? O sea, tú llegas aquí feliz, entonces, porque básicamente también uno de los motivos por el cual está acá fue unificación de mi familia, y sientes una emoción
inicial donde tú dices, qué dicha, porque pues mi hermana hacía mucho tiempo que no estábamos juntas, pero cuando se te va pasando esa emoción, sí, como que ya tú dices, wow, o sea, ya estoy aquí, o sea, aquí es donde estoy, ¿sí? Entonces, en esos primeros meses fue un tema de desorientación, como si te taparan los ojos, y yo siempre pensaba, y en mi mente estaba la idea de que yo estaba de vacaciones, ¿sí? Como que yo no había todavía puesto mis pies sobre la tierra, y yo decía, wow, o sea, chévere, rico, o sea, estoy en otro país, pero ya en esos primeros 6 meses, cuando ya tú dices, es que realmente yo cerré la puerta de mi casa en Colombia, y es que realmente estoy viviendo aquí, ¿sí? O sea, ya el impacto como que empieza a generarte ya sensaciones o emociones que uno dice, bueno, o sea, eso fueron los primeros 6 meses. Después mi otra etapa fue una etapa de, como de, se puede decir, de rebeldía, ¿sí? Como que yo decía, no, o sea, pero ¿por qué la cultura es aquí? Ya empecé a comparar y a sentir, ¿sí? Esa necesidad y esa ausencia de mi cultura, de la gente. Sí. Felipe sabe que en Cali, pues obviamente tú sales a la esquina, a una tienda, y todo el mundo te saluda con alegría, la gente de alguna manera te genera confianza. Entonces ya para mí fue un choque ya cultural, y donde empecé como a ser muy rebelde con el tema, y yo decía, el idioma, defender como mi lengua, mis costumbres, mi país, ¿sí? Entonces para mí pienso que fue un año en el que tuve una mezcla de emociones muy diversas, ¿sí? Como que hasta el final de ese año fue que ya estabilicé mis emociones, y ya dije, bueno, no te vas a devolver, no tienes por qué dar un paso atrás, se tomó una decisión, estás aquí, Dios te dio el camino, acepta lo que tienes que aceptar y continúa. Mira, muy interesante porque por lo que mencionas se ve que has hecho una introspectiva Sí. de todo lo que has vivido. Sí. Me voy a detener un poco en ese periodo, digamos que ese año más o menos, ¿cierto? Sí, para mientras mí fue que un año. turisteaste, digámoslo así, o sea, 6 meses de turista te sentiste y ya luego llegaste a la realidad. El tema fue que yo había estado aquí de vacaciones 3 años antes. Ah, ok. Entonces como que mi mente lo que hizo fue adaptarse a esa situación. Ah, ok. Entonces mi mente en principio decía, no, sí, estamos paseando, o sea, estamos vacacionando, pero hasta que tú no aterrizas y interiorizas que ya cambiaste de vida, eso fue para mí. Exacto. Sí. Entonces, dentro de ese periodo existió alguna experiencia, algún momento donde tú dijeras, no, definitivamente yo no quiero estar aquí, yo me voy a ir, esto no es para mí. No. Algo difícil. Fíjate que no, o sea, pienso que siempre tú tienes que afrontar las decisiones que tomas, ¿sí? Entonces, pienso que más fue llenarme de fortaleza, aunque tuve muchas dudas, pero siempre como que había un tema conmigo misma de hablarme y decir, tú eres capaz, míralo como una oportunidad, Dios te puso esto en tu camino, las cosas se dan por algo. Yo soy muy creyente de Dios, ¿sí? Soy católica, no soy fanática de las iglesias, pero soy fanática, creo en Dios, oro mucho, siempre he recibido como respuestas de Él. Entonces para mí, cada que yo tenía como esos momentos de incertidumbre, ¿sí? Yo como que encontraba una respuesta que me daba un aliciente a seguir. Entonces yo visionaba y yo decía, bueno, estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Más bien, prográmate o planea qué puedes hacer en el futuro. Tú sabes que dentro de ese periodo tú entras en el tema de, lo primero que haces es buscar el tema de estudiar el idioma, que es lo más difícil, ¿sí? Pienso que es una de las barreras que uno encuentra, y para mí fue, yo decía, pero ¿por qué hablan aquí inglés de esa manera? ¿Por qué utilizan esta palabra para, o sea, fue un tema muy chistoso. Entonces entrar a la escuela, ¿sí? Como también encontrar otras personas latinas, empezar a compartir experiencias, hablar con personas que también, digamos, estaban viendo lo mismo que tú, y como encontrar esa comunidad, digamos que con experiencias similares o sentimientos similares a los tuyos, para mí fue una de las grandes ayudas, ¿sí? Que me motivó también a seguir. Pero nunca pensé en dar un paso atrás, o sea, además porque yo estaba con mi familia acá, y creo que eso es una de las bendiciones más grandes que yo he recibido, ¿no? El estar aquí. Fíjate algo bien interesante que dices, Diana, y me llama mucho la atención, porque todos luchamos con esa voz que de repente dice, pero es que si pasa esto, no vas a poder, si quieres emprender, lo que se llama el síndrome del impostor, ¿no? Exactamente. Que hay que estar luchando contra eso en muchas ocasiones, y me gusta mucho cómo tú lo has manejado, ¿no? Y cuéntame, vienes de Colombia, te instalas, te encuentras con la barrera del idioma. Del idioma,
Y alguna experiencia que hayas tenido en ese proceso, porque todos hemos pasado. Yo les contaba la vez pasada a Felipe de lo que me pasó cuando ya estaba en el proceso de aprender inglés, una cantidad de cosas, ¿no? ¿Tú tienes alguna experiencia que...? Pues digamos que una en particular que recuerde no, pero sí fueron días cuando entré a la escuela, porque yo decía, esto es como, yo asumía, tú vas a empezar como una niña de primaria, ¿no? Tú vas a entrar a la escuela y entonces la profesora te va a decir bienvenida al salón, te sientas, porque yo dije, claro, es empezar de cero en el tema del idioma, ¿sí? Posiblemente ya tenemos conocimientos por nuestra educación, por la universidad, pero yo pensaba como que tenía en mi mente, bueno, es una escuela de inglés, pues se supone que yo no sé nada de inglés, entonces te van a acompañar desde el principio. Cuando yo llego a la escuela y yo veo que todo el mundo, o sea, el profesor todo el tiempo hablando en inglés, yo decía, Dios, o sea, para mí eso fue como un choque, sí, porque digamos que si bien entendía algunas cosas, pues no podía como, digamos, sostener alguna conversación fluida. Entonces, pues digamos que fue una experiencia para mí, digamos que frustrante, porque yo soy una persona que me encanta, a mí me encanta conversar y me encanta socializar. Y donde yo veo a personas latinas con mayor razón, yo siento como ese orgullo y esa conexión, ¿sí? En general, ¿no? Personas latinas. Pero tú te encuentras con otras culturas que posiblemente nunca habías visto, ¿sí? Personas de Irán, personas de Irak, árabes, africanos, ¿sí? Todos en un mismo espacio, ¿sí? Entonces, creo que esa fue de las situaciones para mí que me impresionaron, ¿sí? Y que poco a poco, digamos que empecé como a... que tú te quieras comunicar con alguien y preguntarle algo, pero como que no sabes cómo es que vas a organizar y como no pasar una pena, ¿sí? Sí, no, porque no sabes el idioma. Y fíjate de que es bien curioso porque va uno aprendiendo el idioma, ¿no? Y de repente te pones a platicar con un árabe y el acento que ellos tienen, para nosotros suena que es un acento muy fuerte. Quizás el acento de nosotros para ellos sea también muy fuerte, ¿no? Y lo mismo con diferentes culturas, con gente que viene de la India, de China, de otros países, porque estamos en un país multicultural. Pero más sin embargo hay algo bien padre, ¿no? El hecho de que podamos unirse todas esas culturas por una sola lengua, que es el inglés. Con una sola lengua. En realidad sí. Y iniciando, aprendiéndolo, o sea, que no lo estamos manejando, eso es muy interesante. Que finalmente, yo lo digo, de un momento a otro, como por obra de magia, se empieza uno a comunicar. Sí, ¿sabes de qué me acordaba yo cuando te dicen en esas películas La Torre de Babel que todo el mundo habla una lengua diferente y que nadie se entiende? Yo asimilaba eso y yo decía, increíble, o sea, yo creo que nunca pensé estar en un sitio donde pudiera estar con tantas culturas, con diferentes lenguas, pero finalmente te obligas, ¿sí? Porque ya es una obligación, una responsabilidad tuya. Si quieres comunicarte, aprende. Y creo que allí fue donde yo precisamente ya entendí que era mi responsabilidad y mi obligación aprender el idioma, ¿sí? Y que sí o sí tenía que hacerlo. Mira que nosotros lo planteamos aquí y lo que queremos también mostrar en nuestra comunidad, que eso es una de las primeras barreras que sí o sí hay que vencer. Hay que vencer. O sea, porque si dejamos nuestras tierras para llegar a un nuevo espacio, para seguir avanzando en lo que sea, en lo material, en lo personal, el inglés es necesario, si no estás mudo, literalmente estás mudo, entonces no vas a tener muy buenas oportunidades. Exacto. Ya pasando el tema del idioma, ¿cómo fueron tus primeras experiencias, no sé, laborales, actividades que empezaste a asumir? ¿Qué experiencias tuviste? Pues fíjate, y yo creo que aquí me voy a identificar con muchas personas, y es que nosotros venimos acostumbrados o tenemos una zona de confort porque finalmente en nuestros países tuvimos la oportunidad de tener educación y muchas veces de tener oportunidades laborales que seguramente se nos daban. En mi caso en particular tuve muy buenas experiencias y agradezco a Dios por las bendiciones que me dio. Entonces uno llega aquí y uno piensa que, cree que como que esa inercia va a continuar, ¿sí? Entonces uno dice, yo me bajo el avión, entrego mis hojas de vida, unas 10 hojas de vida, las reparto y seguramente me van a llamar porque tengo experiencia, porque yo estudié, porque yo soy capaz por mis habilidades. Entonces uno piensa que va a ser así, ¿sí? Obvio, lo que tú dices es un proceso, o sea, yo tengo que, bueno, o sea, ubíquese, ¿sí? Yo como que decía, Ana, ubíquese, o sea, usted viene con unas capacidades, pero usted tiene que aprender y nivelarse en lo que necesita y acomodarse a esta cultura, ¿sí? Usted viene de un país que es Colombia, pero esto es Canadá, aquí las reglas y las leyes son de ellos, usted debe acomodarse a esas tiene que conocerlas, tiene que aprender. Entonces, pues para mí digamos que eso fue otro choque,
Pero, como nos pasa a todos, empecé a trabajar en fábricas, ¿sí? Algo que nunca había hecho en mi vida, ¿sí? Creo que a muchas personas nos pasa, ¿sí? Trabajos que uno dice, Dios mío, todo el día de pie. Yo decía un viernes, por ejemplo, 11 de la noche trabajando, y yo decía, Dios, pero sí, en mi caso no había tenido esa experiencia, pero sabes que yo siempre trato de todas las situaciones sacar lo positivo, ¿sí? Yo no me dejo llenar por lo negativo, yo siempre pienso en lo positivo. Entonces yo decía, ¿qué voy a sacar de aquí? Entonces aprendí primero a perder el miedo a hablar, ¿sí? Ya tenía que entender los procesos, entenderle a mis jefes, entenderle a mis compañeros. Eso me obligó a que mi oído también empezara a, digamos, adaptarse a esa lengua, ¿sí? Al inglés. Y segundo, me enseñó mucho el tema de cuál es la cultura, cómo trabajan aquí, para ellos qué es importante, cómo educan, cuál es el training, cómo son las directrices, cómo son los grupos de trabajo, ¿sí? Esa fue la primera parte que estuve casi como en 3 empleos más o menos así de fábricas, y que creo que cada uno me aportó algo diferente. Pero bueno, algún día dije, pues ya me aportó lo necesario, creo que hasta aquí es mi periodo en este tipo de trabajos, y dije definitivamente yo tengo que hacer valer lo que yo sé, y yo tengo unas capacidades y tengo una experiencia y tengo una carrera que hice, entonces vamos a sacar adelante esta parte de tu vida. No tiene por qué morir, ¿sí? Hay otras cosas que tú empiezas desde cero, pero pues eso ya es un camino recorrido y vale la pena que tú lo utilices, que tú lo valores, porque eso fue un tiempo, una educación, un esfuerzo que hiciste y no lo puedes perder. Entonces allí decido retirarme de trabajar y empecé a enseñarme, a autoestudiar, a mirar cómo eran las normas contables. Yo soy contadora pública, a empaparme un poco, a leer los términos en inglés, a entenderlos, y realmente es más lo que tú tienes en tu cabeza que te bloquea que lo que en la realidad pasa. ¿Sí? Muchas cosas uno se cierra y te puedo contar, Felipe, que allí donde estaba muchas personas me decían, no te vayas, Ana, pero es que aquí ganas bien, o sea, aquí te hemos de volver a ver, te volveremos a ver en 2 meses, en 3 meses. Sí. Y yo les decía, amigas, les deseo la mejor suerte, pero yo tomo la decisión de emprender otro camino, y mi camino va a ser ese. Entonces, como que hice una inmersión y empecé a estudiar más o menos alrededor de 3 meses sobre mi carrera, sobre qué podía hacer, validar mi carrera aquí, claro. ¿Sí? Eso es importante que las personas sepan. Hay muchas personas que no saben, ¿sí? Aquí hay instituciones que te pueden ayudar. A los latinos muchas veces, o en la mayoría de los casos, los latinos llegamos muy desorientados, ¿sí? No sé si nos pasa nomás a los latinos o en general, pero llegamos desorientados, no sabemos qué camino coger, y es normal, ¿no? ¿Sí? Pero el tema es buscar las herramientas, es preguntar, dejarte orientar. Hay gente que tiene más experiencia que nosotros, entonces aceptemos esos consejos, ¿sí? Esas guías. Y pienso que eso a mí también me sirvió mucho y abrió mi mente también, y gracias a Dios, estando en ese periodo, empecé obviamente a organizar mi hoja de vida. Como dicen aquí, ¿no? Tú cambias tu currículum de Colombia y adáptalo al modelo. Uno en Colombia siempre organizaba su hoja de vida y eran como 5 páginas y uno siempre estaba acostumbrado a todo su folleto, y cuando te dicen es que la hoja de vida es una sola página, aquí, bueno, uno dice, uy, ¿cómo resumo pues mi experiencia? Pero eso también lo aprendí, sí, es lo que te digo, es eliminar las barreras mentales y abrirte, y eso me sirvió para vincularme, y fui contratada por una firma de contabilidad. Wow. Que me dio la oportunidad de trabajar. Sí, aquí se abre una pregunta, ¿no? Para todos. ¿Por qué muchas veces nos quedamos enfrascados en un solo trabajo? Sí. Y hay una respuesta a eso, ¿cierto? Seguramente. Porque estamos en un confort. Sí. Porque no queremos arriesgar. Es cierto. Esa es la realidad. Entonces, pero si nosotros decidimos hacer cambios en nuestra vida, venimos a un país que nos está ofreciendo innumerables oportunidades, exacto, ¿no? Exacto. O sea, porque es la verdad. Algo que yo encuentro aquí en Canadá es de que si tú estudias algo, terminas, pero dices, bueno, sí, me gustó, aprendí mucho, pero me gustaría estudiar, vuelves a hacerlo y lo terminas, y puedes estar preparándote todo el tiempo, cuando en nuestros países de alguna manera tenemos esa limitante.
Sí. No todos podemos tener la oportunidad de poder hacer lo que nosotros querramos con relación a nuestra educación, ¿cierto? Ajá. Entonces es eso, ¿no? Perder el miedo a salir del confort. Esa es clave. Yo le sumaría algo allí, y es que es tener el objetivo claro, porque es que Ana nos muestra, Sí, es cierto. es eso. Sí. Ella ya estaba empleada, digamos que para ciertas personas, pues si no, ya está empleada, tiene un salario seguro, seguramente los beneficios de salud, dentales, bueno, todo eso que conlleva un empleo acá, pero es que bueno, sí, ya, eso me ayuda a estabilizarme, pero yo tengo un norte, perdón. Entonces eso es lo que nos muestra, eso también es muy importante, tener el objetivo claro y saber cómo voy a llegar a ese objetivo. Claro. Una pregunta, Ana. ¿Tú crees en el plan B? ¿O crees que el plan B te puede desenfocar del plan A que tienes como proyecto? No, mira, yo tengo una frase que alguna vez escuché, y creo que es una frase de un libro donde dice, y como financiera así lo analizo y me quedó siempre grabado en mi mente, es: no pongas todos los huevos en una misma canasta, ¿sí? Y pienso que esa frase a mí me ha trabajado en muchos aspectos de mi vida, y básicamente es: en mí lo trabajo como que a ti nadie te obliga a hacer una sola cosa, ¿sí? Tú tienes oportunidad de hacer las cosas que tú quieras. Abre tu mente y hazlo, ¿sí? Entonces, creo que mi respuesta es: sí, creo en un plan B, ¿sí? De hecho, la vida a mí me mostró que yo no era simplemente una contadora, porque siempre es el tema de la contadora, la que está allí en la oficina, que no mira hacia los lados, que no opina, solamente concentres en los números. No, o sea, la vida me dio la oportunidad de ser gerente comercial, y también tuve ramas administrativas, y donde yo pude mostrarme a mí misma, porque tú no haces las cosas por mostrarle a nadie más, sino es por tu satisfacción. Eres tú el que sabes hasta dónde puedes llegar, o cuáles son tus planes y qué tienes en tu mente. Entonces yo me di cuenta que yo tenía habilidad para otras cosas, ¿sí? No me enfoqué en que la gente siempre decía: no, es que la contadora no tiene derecho a vender algo, o es que la contadora es muy radical y ella seguramente no va a querer conciliar. No, o sea, siempre tuve la idea de ser una mujer muy integral, ¿sí? Y poderme adaptar a cosas que yo sabía que podía hacer, ¿sí? Pero si tú no das el paso, no te vas a dar cuenta. Claro. El tema es que muchas personas lo piensan y lo tienen en la mente, porque he conocido personas aquí que dicen: yo sí quiero, Ana, ¿cómo hiciste, Ana? Cuéntame, pero ¿cuál fue el truco? ¿Dónde viste? ¿Dónde leíste? Pero se quedan ahí, ¿sí? Entonces, tener un plan B, un plan C en la vida es necesario, ¿sí? Es necesario, porque eso te permite avanzar, te permite conocerte, te permite saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, yo le llamo a eso retos en la vida, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo tengo una oportunidad de conocer de algo nuevo, siempre digo sí, ¿sí? No me niego a esa posibilidad. Entonces, sí, respondiéndote, Fernando, sí, he tenido plan A, B, C, D. ¿Qué le aconsejarías a la comunidad y a nosotros mismos para en esos momentos cuando uno tiene un problema, ese problema difícil que emocionalmente lo lleva a uno, o lo pega contra la pared, así le digo yo, sí, se bajonea, sí, pero aún tiene que mantener la motivación y el objetivo claro? ¿Tú cómo lo haces? Bueno, eso es una pregunta importante. Yo les contaba ahora de una experiencia que tuve. Me invitaron a una charla en la Universidad Cundinamarca a unos estudiantes, y un estudiante me decía, hablábamos del tema de mi migración a Canadá y que cómo había manejado todas esas sensaciones, esas emociones, y un chico me preguntaba: ¿cómo hace usted para mantener siempre una actitud positiva en su vida? Entonces, yo pienso que siempre uno tiene que ver lo que tiene y no pegarse o estar pensando en lo que no tiene. Valora siempre lo que está en tu vida, valora sobre todo la vida. Es que la vida ya de hecho es la razón para estar feliz. Si Dios todos los días te regala esa emoción de abrir los ojos, de caminar, de respirar, de escuchar, ¿sí? Entonces eso ya es un motivo para estar feliz, ¿sí? Sí. Entonces yo tengo es como una particularidad muy mía, una forma de pensar muy mía. Yo nunca utilizo la palabra tristeza en mi vida, nunca digo: ay, amanecí triste, ay, no, es que mañana va a ser, no, o sea, nunca, pase lo que pase, nunca utilizo la palabra. Prefiero lo que tú dices: tengo hoy un bajón de energía, necesito recargarme, el día está un poco complejo, las cosas están un poquito difíciles, pero las voy a superar, pero nunca utilizo la palabra tristeza. Entonces, creo que es un tema de convicción personal, ¿sí? De creer que tú eres capaz,
tú estás aquí en la tierra por algo, o sea, Dios te tiene aquí, te tiene con vida, es porque tiene un objetivo para ti. Claro, hay ocasiones en las cuales tú no ves las señales, ¿no? Uno dice, a veces no me llegan, pero es que Dios, yo te oro todos los días, y pero ¿qué hubo que no me llega? Pero ¿por qué a mí? Pero sí, entonces, pero es aprender, digamos, a valorarte también, ¿no? Y a quererte mucho. Yo soy una persona convencida de que lo que tú eres y el papel que tú vienes a hacer aquí en la tierra es importante, independientemente de cuál sea. Entonces creo que es como una actitud también que tengo siempre de ver la vida de esa manera. Y eso es sumamente importante porque muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, no sabemos muchas veces cómo comunicarnos, ¿no? Sí. Y decimos cosas que definitivamente son como que no machan con lo que nosotros realmente queremos comunicar. Por ejemplo, dices, yo puedo decir, yo amo a mi familia, doy mi vida por mi familia, sí, pero no estoy dispuesto a dejar de fumar, no estoy dispuesto a dejar de tomar, ¿sí me explico? Sí, entonces, o sea, espérate, o sea, ¿cómo? O sea, te vas a enfermar y le vas a hacer falta a tu familia. Sí, No forzosamente tiene que venir alguien a quitarte la vida para que tengas que defenderlo, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante. Me gusta realmente cómo manejas esa parte, Ana. Y a la gente, por ejemplo, que nos está viendo, Ana, y que de repente dicen, yo sí tengo un plan B. Uh-huh. Si yo no la hago aquí en Canadá, yo ya tengo mi terreno allá en México, en El Salvador, en Guatemala, sí, en Colombia. ¿Sí me explico? A eso me refería cuando, si no nos desenfocamos muchas veces cuando, sí, porque estamos mandando un mensajito, si no la hago ya tengo a dónde ir. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Porque es bien importante, es subjetivo, podríamos decir que es subjetivo, sí. ¿no? Porque si nosotros dijo, bueno, me voy a enfocar en hacer algo aquí en Canadá, pero si no sale, yo ya tengo que hacer allá en México, uh-huh, ¿no? Entonces como que de repente dice, bueno, le voy a echar, pero no le echo muchas ganas porque tengo otra opción. ¿Sí? No, fíjate que desde ese punto de vista yo pienso que uno tiene que caminar, uno tiene que, antes de correr. Entonces tú no puedes estar pensando en un plan B, sí, bueno, ¿qué hiciste con el plan A? O sea, ejecútalo, planéalo, ejecútalo, revisa qué tienes, qué lograste, qué puedes hacer, qué te hace falta para completar, ¿sí? Yo tengo eso, digamos, clarísimo, y es, antes de saltar a un plan B, yo tengo que, por mí misma, por mi propia convicción, revisar ese plan A, ¿sí? ¿Por qué lo voy a descartar? O sea, ¿cuántas veces lo intentaste? ¿Realmente lo intentaste? O sea, ¿te preparaste para esto? Porque yo puedo decir fácilmente, no, este plan A no me sirvió, no me funcionó. ¿Pero qué hiciste? O sea, revisaste, obtuviste la licencia que necesitabas, estudiaste, hiciste el curso aquel, aprendiste el idioma, conociste personas, no sé, te metiste a una red, por ejemplo, social que te ayudara a conseguir ese plan A. Es importante lo que tú dices, ¿no? Y es revisar que no se trata la vida tampoco de llenar 20 planes en tu vida y hacer de a poquitos en cada uno. Porque entonces te vas a frustrar y vas a terminar siendo una persona, sí, que vas a decir, no materialicé nada. No materialicé nada, exacto, o sea, yo aquí en esta vida, o sea, yo no sirvo para nada porque ni esto, ni lo otro. Pero si tú te enfocas, es que es importante revisar lo que tú tienes, y por eso ahí donde yo digo, es importante, es el valor que tú mismo te das, ¿sí? Una manera de planificar nuestras vidas, ¿tú dirías que es bueno que tomemos nota y que digamos cuáles son mis objetivos y empezar a plasmarlos en un papel o en tu teléfono, en un bloc de notas de tu teléfono, de tu tableta? O sea, ¿qué recomendarías tú? Yo pienso que hay personas, cada quien tiene su estrategia, ¿sí? Yo muchas veces, más que apuntarle en un papel, lo tengo en la mente. Hay personas que sí hacen su mapa de sueños, ¿sí? Al principio del año. Pero todo está en cómo tú te sientas cómodo. Y obviamente poner las metas alcanzables, ¿no? Yo no voy a poner, es que voy a viajar a la luna este año en octubre, sabiendo que ni siquiera he podido, por ejemplo, viajar de aquí a conocer otra ciudad en Canadá. Depende de cómo le funcione más a la persona, ¿sí? Yo pienso que de las estrategias que yo he tenido es ponerme metas que yo pueda alcanzar y que yo diga, me siento satisfecha porque lo logré, ¿sí? Cuando yo empecé mi carrera, yo dije, voy a hacer la carrera, y en ningún momento dije, ay no, creo que me voy a devolver y creo que no debí haber esta carrera. No, yo tenía claro que quería, ¿sí? Ya lo había indagado, había estudiado, había leído, había pedido consejos y me orienté por la carrera y hice mi carrera y terminé mi carrera, y cuando terminé dije, terminé ya esta meta. Y tampoco es llenarse de muchas metas a la misma vez, o sea, paso a paso, como dice el dicho, vive cada día, día tras día, no día por día, ¿sí? Eso sí, vívelo completo, o sea, si tú vas a vivir un día hoy, me levanto temprano,
Yo tengo una rutina y para mí es importante el agradecer. Yo inmediatamente me despierto, lo primero que hago es agradecer. Porque cuando Dios te permite abrir los ojos y ver hacia afuera o escuchar los pájaros o pararte de tu cama, ya ahí hay un motivo para agradecer. Y eso me conecta de alguna manera con Dios o una energía y eso ya me llena de motivación. ¿Sí? Yo me paro en la cama y ya sé. Entonces planeo mi día y espero tener completo mi día. Si yo digo voy a hacer 4 o 5 actividades, las hago. Y al final del día me acuesto satisfecha porque digo, lo pude hacer. Excelente. Y bueno, si hay personas en las cuales este camino no funcionó, es que no está mal tampoco. O sea, el que tú no puedas llevar a cabo algo y que por algún motivo no se te dio, listo, pues cierra la puerta, lo intentaste, hiciste el proyecto, revisaste, no fue, escoge entonces otro camino. Creo que es la manera más satisfactoria para ti de poder avanzar y decir, lo intenté, sí, pero me voy con esa experiencia de satisfacción. O sea, yo no te puedo decir que todo en la vida es perfecto, pero cuando tú planeas, como dicen los mexicanos, le echas ganas a lo que haces, creo que eso hace parte también para que las cosas se vayan dando. Hablemos un poco de ese primer logro que nombraste ahora, de salir de la comunidad de un trabajo estable, pero que no era el tuyo, o sea, no te veías identificada ahí. Saltaste de ahí, te preparaste y llegaste ya a pertenecer a una firma de contadores. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste materializar eso? Porque al principio seguramente hubieron consejos de algunas personas que no malintencionadamente lo hacían, pero te decían, no, eso es difícil, o eso no se puede, eso a nadie le ha sucedido. Sí, es cierto. Y sí me encontré con personas que me decían eso. O sea, me decían, no, Ana, no sueñes. O sea, eso es soñar despierta. O sea, mamita, despiértese que estamos en Canadá, que es otra cosa. Pero yo siempre he pensado, y es una cosa que en general creo que nosotros los latinos somos muy inteligentes. Y aparte de la inteligencia, pienso que nosotros los latinos somos personas persistentes, ¿sí? Entonces yo decía, más bien piensa tú, o sea, revisa tú de dónde vienes, se te olvida el bagaje que tienes, cómo llegaste hasta aquí, cómo tienes una familia, cómo saliste adelante, ¿por qué no vas a poder enfrentar otros retos? Entonces, sí fue algo muy, muy, muy personal, fue algo que yo dije, a mí no me interesa, como que me cerré en una cajita y yo dije, de aquí no me saca nadie, y como te digo, hice una inmersión en 3 meses y dije, esto es lo que yo quiero, yo lo voy a conseguir, va a ser fácil para mí. Y una de las cosas fue la persistencia. Yo tuve como una meta de decir, voy a aplicar a oportunidades laborales por lo menos una vez cada día. Y encontraba, sí, empecé en las páginas de empleo a mirar cargos en contabilidad. Es una cosa, fíjate que uno tiene muchas dudas y la gente le siembra dudas a uno. Sí, es que, ¿cuántos años de experiencia tiene? No, pues realmente aquí solamente trabajaba en una fábrica. Y lo que tiene en Colombia entonces no cuenta. Y entonces, ¿cuántos años usted trabajó en Colombia en la parte contable? Y es que eso no es una experiencia. Eso es experiencia, eso vale en su hoja de vida. Entonces, yo me aferré a ese tipo de cosas y yo dije, pues sí, yo no puedo perder el tiempo de mi trabajo que hice allá. Entonces, eso me ayudó a fortalecerme mucho, a tener confianza. Entonces dije, en mi hoja de vida tiene que aparecer mi experiencia anterior en Colombia. Y así fue que me puse esa meta de básicamente diario enviar una hoja de vida hasta que se dio la oportunidad y me llamaron de una empresa y bueno, una empresa canadiense. Sí, fíjate de que lo que dices es muy cierto, ese tipo de estrategias funciona muy bien, inclusive para la gente que ya tiene negocio, ¿no? Cuando tú vas y empiezas a buscar ofrecer tu servicio y dices, hoy quiero ofrecérselo a 30 personas. Exacto. Y después al otro día quiero ofrecer, total que a la semana llegas a una cantidad, sí, por ejemplo, de 200 o 300 personas. Algo va a salir de ahí. Exacto. 1. 2. En la cuestión de las entrevistas, o sea, todas las entrevistas que tú puedas tomar, ve a las entrevistas porque sí, te estás preparando, sí, para la entrevista que te está esperando allá adelante. Sí. No te detengas porque finalmente es eso lo que necesitamos, estarnos preparando constantemente. No, pero no voy a ir a esta entrevista porque mira la posición. No, ve, sí, hay que vencer el miedo. O sea, qué miedo. El miedo te paraliza, ¿cierto? Sí, el miedo te paraliza, es cierto. Yo pensaba mucho en eso y yo decía, Dios mío, una entrevista, Señor, ¿cómo hacer, qué responder? Pero tú vas a la entrevista y finalmente, pues es que no es en el otro mundo, o sea, sí, ubícate, son personas como tú o como yo, hay una diferencia de lengua, pero si tú la preparas, ¿sí? Lo que tú dices, prepara las preguntas
escúchate, prepara las respuestas, ¿sí? Es que tú no vas a mentir, tú vas a hablar cosas concretas que tú has vivido, o sea, es sobre tu experiencia, no es sobre la experiencia de Julanito de tal, es sobre tu misma experiencia. Entonces, como que siéntete con orgullo, valora lo que has hecho y eso te empodera. Yo creo mucho en esa palabra de las mujeres empoderadas. Entonces, creo que eso también fue parte de lo que yo dije el día de mi entrevista. Imagínate que la entrevista, cuando llegó el día de la entrevista, yo tuve una entrevista con casi 11 personas al mismo tiempo, ¿sí? Porque eran los compañeros de equipo y en esta empresa utilizaban que los compañeros de equipo querían como conocer y mirar cómo funcionaría el equipo con esta persona que estaba llegando. Yo decía, Dios, obviamente nunca me hace falta la oración y siempre le pedí a Dios y le dije, dame la fortaleza para que en esta entrevista pueda salir avante. Si me llaman, si da la oportunidad, de todas maneras participé, de todas maneras hice el esfuerzo, de todas maneras tengo una experiencia, ya sé cómo es una entrevista. Y bueno, afortunadamente creo que fueron muy conscientes, fue el tema de poderles entender, ¿sí? Y fue muy fluida la conversación. Y gracias a Dios, yo pienso que Dios me puso las palabras en ese momento adecuadas, Él me iluminó y pude responder. Y bueno, gracias a Dios salió positivo en ese momento digamos, el empleo y me lo dieron. Entonces, es eso. Mira que la cultura canadiense, ante esos esfuerzos, es muy, muy amable. Ellos valoran mucho cuando una persona está tratando de superarse, que conoce obviamente sus limitaciones, pero que está rotundamente decidida a no quedarse ahí. Ellos valoran mucho ese punto, importantísimo. ¿Y cómo fue tus primeros días laborales en esa empresa? Bueno, este empleo es remoto, ¿sí? Es una cosa también que agradezco y pienso que es de las ventajas que tú puedes empezar a encontrar en un país como este. El poder trabajar desde tu casa. Hay una cosa muy importante y es que la cultura canadiense en cierta forma confía mucho en ti y a veces eso no lo vemos, ¿sí? Siempre estábamos acostumbrados a un tema de que hay que tener una supervisión al lado tuyo o la persona que está diciéndote para cuándo, deme la fecha, pero escríbame en el tablero cuándo es que lo va a poner, cuándo es su compromiso, cuál es su meta, cuál es su presupuesto. Pero aquí digamos que hay una cierta libertad y cierta confianza, ¿sí? Ellos, lo que tú dices, ellos creen en tus capacidades y sobre todo que creen que lo que tú estás diciendo es tu realidad, Claro. ¿sí? No es como pensar que es que yo adorné la hoja de vida. Entonces eso es muy valioso y esas son de las cosas que uno tiene que valorar aquí en Canadá. Entonces me sentía muy cómoda, ¿sabes? Me sentía muy cómoda porque era como una libertad de como que era lo que yo sabía y a ver, demuéstrelo en lo que usted está haciendo. Tuve una ventaja también, es que pude atender clientes que eran como bilingües, entonces necesitaban soporte en inglés y en español, entonces eso me motivaba también cada día, ¿no? Pero lo más, yo decía, lo que más pienso que me marcó fue decir, wow, o sea, Ana, tú estás aquí en Canadá, yo llevaba 2 años de haber llegado. Hay personas que les ha costado mucho más tiempo, ¿sí? Adaptarse o salir de su zona de confort o pensar en que pueden hacer otras cosas diferentes. Y yo en 2 años, yo decía, en 2 años ya, sí, o sea, estoy ubicada, estoy en lo mío, me demostré que yo puedo, como que dejé esa barrera que tenía mental al principio y dije, sí, ves que sí puedes. Entonces fue muy satisfactorio sentir que había podido avanzar tanto en tan poco tiempo. Pero fue muy cómoda, o sea, la verdad fue, digamos que en ese momento fue algo muy grande para mí y como les digo, siempre es como recibir las respuestas a lo que tú pides, ¿no? Entonces eso fue. Sí, a eso vamos también, ¿no? Del hecho de que tú puedas alcanzar tus metas, pues es algo que está abierto para todos. Porque si todos, hablo de todos, de la comunidad latina, Sí. un día decidimos tomar unas maletas, salir de nuestro país, ¿no? O sea que requiere mucha valentía. Sí, definitivamente. Y de repente llegas a un país donde te encuentras primero con el idioma, te encuentras con una cultura diferente. Y dentro de esta cultura diferente vas a explorar otras culturas, porque es país multicultural, o sea, vas a encontrar diferentes tipos de personas con diferentes mentalidades, ¿no? Entonces, si ya hiciste todo ese proceso, ¿por qué cuando ya estás acá tienes que limitarte?
hay que seguir adelante. O sea, las puertas se abren para todos. Todos tenemos las mismas posibilidades. Sí. Solamente hay que enfocarnos en lo que realmente queremos hacer. Porque hasta eso, podemos enfocarnos en lo que realmente queremos hacer. Exacto. ¿Sí? No lo que quiere otra persona que yo haga, ¿no? Entonces eso es importante, romper esa barrera, esa mentalidad de límites, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Sí, esos objetivos claros son importantes. Siempre. Y ahora, ¿qué otros proyectos tienes? Bueno, yo siempre estoy abierta a aprender de cosas nuevas. Aquí se te cambia mucho la mentalidad con el tema de la segunda carrera, ¿no? Aquí siempre, yo desde que llegué siempre me hablaban del tema de la segunda carrera y yo decía, pero yo no voy a volver a estudiar otra carrera, o sea, ¿qué es esto? Pero es entender el concepto de que es una segunda carrera. Una segunda carrera es que tú des la oportunidad de aprenderte cosas que seguramente no has hecho antes, pero que te gustaría hacer, lo que tú dices. Entonces, sí, se me presentó la oportunidad ahora de tener un emprendimiento de productos de cuidado capilar y de productos de la piel. Y yo he sido una persona que soy muy cuidadosa de mi cuerpo, de la salud, de cómo me veo. Entonces me llamó la atención y yo dije, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no aprender de otras actividades que sé que me van a representar conocimiento? Y sí, fíjate que ya hace más de un mes tomé la decisión, una persona, yo digo que Dios le pone a unos ángeles en el camino, y pienso que en un momento en que yo estaba pensando, yo decía, bueno, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Yo he sido una mujer que ha sido muy inquieta en la vida, o sea, muy activa, ¿sí? Y cuando no estoy con nada que hacer, como que estoy pensando, bueno, y entonces, ¿ahora qué nos ponemos a hacer? Entonces, afortunadamente, en ese momento apareció una persona y me habló de este emprendimiento y yo dije, súper bien, o sea, a mí me encanta el cuidado personal y no solamente se trata de hablando solamente de mí, ¿no? Digamos que en mi vida me ha marcado el tema de poder con lo que yo hago ayudar a otras personas, claro. ¿Sí? Porque tú no aprendes y no trabajas solamente para ti, y creo que el papel primordial del ser humano es también venir a servir, ¿sí? También venir a ayudar a los demás, ¿sí? Porque eso te hace una retribución. En estos días publiqué algo en mi Instagram que hablaba acerca de la reciprocidad. Yo hablaba de un tema de la reciprocidad y no en el sentido de yo espero que tú me des, del interés, no, es que tú qué me vas a dar, a ver, muéstrame pero qué me vas a dar y yo te digo que te voy a dar. No, el sentido de la reciprocidad es algo que tú le devuelves a la vida o le devuelves a tu entorno cuando tú sientes que estás bien. O sea, ¿por qué no compartes lo que tú aprendes con otras personas que lo necesitan? Ya sea un consejo, un abrazo, hablar de negocios, educarlos en algo. Entonces, ese emprendimiento me llega en ese momento y yo digo, o sea, súper bien, o sea, es otra experiencia que puedo tener, me gusta el tema, es explorar, y incluso este emprendimiento sirve mucho para aquellas personas que, por ejemplo, están en su casa pensando todo el tiempo, es que no sé qué hacer, es que sí, o sea, es tomar la decisión y, bueno, métete, aprende, ayuda a otros. Y es espectacular, o sea, para mí ese tema, aparte que siempre me ha gustado, el tema del cuidado personal, es algo que me motivó mucho y en eso estoy. Háblanos un poquito de los productos que estás promocionando. Claro. Sin ningún problema de bueno, gracias. Son productos veganos, ¿sí? Yo, digamos que para poderlos recomendar, yo misma los uso. Eso fue lo primero porque tú tienes que hablarle a las personas con la verdad, ¿sí? Claro. Y tú para conocer esa verdad, pues solamente te vas a dar cuenta, en este caso, usando los productos. Entonces son productos que te ayudan a cuidar y a tratar una necesidad o un problema, ¿sí? No es que yo te diga, cómprame el champú porque entonces el champú está en promoción y te conviene comprármelo. No, o sea, primero te pregunto, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? Y eso fue lo que más me gustó de la esencia del negocio, ¿sí? Aparte que tienen todo un tema organizacional súper bonito, habemos muchas mujeres y es muy interesante porque te hace sentir... vuelvo y digo la palabra empoderada, somos mujeres empoderadas, somos mujeres que podemos llegar a construir un negocio con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación. Entonces tiene un tema organizacional y motivacional muy bonito detrás. Entonces es más enfocado en solucionar un problema capilar, por ejemplo caída de cabello, las personas que tienen, por ejemplo, resequedad. Aquí, por ejemplo, el tema del agua, yo no sabía, pues yo decía, pero ¿por qué el cabello es distinto? ¿Por qué te cambia el cabello? Y es el tema de los minerales del agua. Entonces son productos basados en esencias naturales que te permiten recuperar la vida e hidratar tu cabello, nutrir el cabello.
Necesitamos ese producto, ¿verdad? Sí. Todos pelones. Bueno, e igual es para la piel, ¿no? También es para el cuidado de la piel, pero como te digo, aparte que es un producto que no son probados en animales, no son testeados en animales. Entonces realmente funcionan, ¿sí? Son productos que vale la pena tener en tu casa. Yo comentaba en estos días, yo en mi cabello he invertido lo que quieran toda mi vida. Tratamiento, champú, de una cosa a la otra, pero sin darnos cuenta estamos gastando dinero en productos que posiblemente no nos están solucionando nada. Puede ser una esencia, puede ser, no sé, un brillo momentáneo, temporal, pero no estamos haciendo una inversión en algo que realmente nos va a dar salud. Entonces esa es la esencia de estos productos y bueno, ahí están a la orden también para aquellas personas que necesiten que les puede servir, que los pueden utilizar. Se les hace un diagnóstico, obviamente, como te digo, primero es conocer la necesidad del cliente y de acuerdo a eso se recomiendan los productos que se pueden usar. Para aquellas personas que quieren conocer un poco y profundizar de los productos, ¿dónde pueden encontrar la información? En mis redes sociales, sí, yo aparezco en Instagram como Analí0321, tengo también Facebook como Liliana Escobar, o en mi teléfono también está abierto para lo que necesiten, 226-637-6600. Esa es mi línea de teléfono. Excelente, Liliana. Van a aparecer aquí abajito de este podcast las redes de Liliana, Sí, donde van a poder contactarla. Y pues nos da muchísimo gusto. Qué bonita charla tuvimos contigo, Liliana. Sí, Muchísimas gracias. para cerrar y sintetizar, muy alineado al nombre de nuestro podcast, ¿para ti qué es el éxito? Para mí el éxito es una actitud. Para mí el éxito es perseverancia. El éxito es creer en ti y valorarte. Creo que el éxito no depende de nadie más, sino que el éxito depende única y exclusivamente de ti. Y eso hay que tenerlo claro en tu mente y es una palabra que tiene que tocarte todo el tiempo el cerebro y eso es vivir, ¿no? El éxito es, de hecho el tema de vivir ya es un éxito. Para mí eso es éxito. Excelente, Liliana. Pues muchísimas gracias. Esperemos que más adelante volvamos a tenerte nuevamente en este espacio. Sí, no, súper rico. Y gracias por aceptar esta invitación. Ok, para aquellas personas que quieren seguir nuestros episodios, en YouTube encuentran nuestro canal como Vientos de Éxito y nuestros reels promocionales están en TikTok y en Instagram. Gracias, Liliana. Gracias nuevamente, de veras que pues fue una charla muy, muy agradable. Yo creo que esto va a ser un podcast que toda nuestra comunidad lo va a disfrutar y como te digo, esperemos vernos pronto en este espacio de Vientos de Éxito. Dios quiera que sí. Cordialmente estaría feliz volviendo aquí a este espacio. Gracias.